Desde que la humanidad inventó la razón, aunque no siempre la utilicemos, nos hemos cuestionado un sinfín de preguntas. ¿Por qué somos quienes somos? ¿Por qué existimos? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Son solo unas preguntas del vasto catálogo de cuestionamientos. Tradicionalmente, estas cuestiones eran objeto de estudio de la filosofía y no en el sentido del repetido argumento de que la filosofía ha dejado el plano terrenal, sino porque se iniciaría una nueva etapa en nuestra historia, donde la filosofía no sería suficiente, el inicio de la ciencia. Pero ¿cuántos se han preguntado? No cuáles son las respuestas de las preguntas de todos los tiempos, no si nos estamos haciendo las preguntas correctas, sino ¿es posible que estemos preguntando de forma incorrecta? Aquí nos lo preguntamos. Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento, una metáfora recurrente para hacer referencia a la búsqueda de los conocimientos. Incluso la física se ha convertido en el estándar de medición de las demás ciencias o disciplinas. Aunque no se tiene una medida precisa del grado de cuán física es una disciplina científica como la química, la biología o incluso la sociología, podemos pensar que lo que determina este grado de cientificidad, a falta de una mejor palabra para describirlo, puede ser el grado de precisión con el que se determinen sus observaciones. Mientras que para la física un descubrimiento requiere de la más alta precisión, en las ciencias sociales de igual forma se busca el conocimiento con una exigencia menos rigurosa en la precisión, pero nunca por falta de intención, sino que por la naturaleza de los objetos de estudio la tecnología no siempre puede obtener las mismas precisiones. En otras palabras, mientras que para las ciencias exactas un 99.9 seguidos de tantos 9 como nuestro instrumento nos permite medir es lo esperado, mientras que en otras disciplinas quizá lo más que se puede esperar es que 8 de cada 10 observaciones son consistentes con las teorías propuestas. Sin importar cuál sea el estándar, el factor común es validar o invalidar las hipótesis de trabajo que conduzcan a una teoría, como la división definitiva entre las ciencias y las pseudociencias, que solo se parecen fonéticamente pero nada más. En los tiempos modernos, solo un número limitado de personas se preocupa por encontrar respuestas y desafortunadamente es aún más limitado el número de personas que comprende la diferencia entre preguntar el porqué de las cosas y el indagar el cómo suceden, sucedieron o podrían suceder. Por su parte, la ciencia ha contribuido a la filosofía enormemente, sobre todo con un factor clave en la historia del conocimiento, que es la experimentación. Los mayores logros en el área del saber científico revelan, entre tantas cosas, saber que las leyes que rigen el universo no son solo las que la experiencia directa nos indica, que todo el conocimiento científico nos indica que nos abstengamos de emitir un juicio de veracidad solo basado en nuestra intuición, pero que el ser humano, en su afán de entender por qué las cosas son de una forma y no de otra, combina su naturaleza con sus herramientas que no son dadas naturalmente de forma gratuita, aunque quizá eso explique por qué, dado que pensar es gratis, las personas desconfían de usar su razón. Pero bueno, de cualquier forma es natural preguntarnos cuál es el beneficio de que un científico de formación conozca además de filosofía. La respuesta inmediata pudiera ser que ninguno es el beneficio y que no brindaría en principio mejores entendimientos para entrever la veracidad de una ecuación, al no ser la filosofía una actividad práctica o operatoria sobre la materia. Sin embargo, podemos ir más allá y preguntarnos, ¿para qué sirve la filosofía? Pues resulta que la filosofía permite abordar el estudio de las características, quizá las únicas que nos separan de los demás animales, que se relacionan a la capacidad de preguntarnos por el sentido de las cosas, aunque aún es motivo de debate y de investigación si los humanos somos los únicos con esta capacidad. Cada disciplina o ciencia en el fondo está construida por la historia de los seres humanos que se han preguntado y cuestionado el sentido de sus objetos de estudio, y de la misma forma en la era moderna es la filosofía la que continúa estudiando lo que existe detrás de las construcciones humanas, los paradigmas que sostienen y las estructuras en las que se fundamenta el saber. La ciencia no es la excepción y es entonces cuando se habla de la filosofía de la ciencia, con lo cual es difícil filosofar, por ejemplo, en la física relativista sin que se nos contraiga el corazón y se nos dilaten las pupilas. El futuro de la humanidad depende de que todas las áreas del conocimiento colaboren de forma multidisciplinaria, y mientras la humanidad persista, la ciencia y la filosofía continuarán coexistiendo. En tanto la ciencia continúe buscando las respuestas a las preguntas, la filosofía no dejará de buscar nuevas preguntas. La pregunta aquí es, sin importar si son preguntas o respuestas, ¿estás dispuesto a dar tu aporte a la humanidad? Pensamos y existimos, luego confiamos en que así será.